Mecánica de suelos. Ejemplo. Cálculo del CBR para una subresante. Solución. Para el cálculo del CBR lo que necesitamos como primeros datos son la compactación. Haciendo un ensayo de compactación se obtiene 3 ensayos. Peso de la muestra húmeda más peso molde 10.555 para un primer ensayo. Para el primer ensayo el peso del molde va a ser de 6.019. Para el primer ensayo va a tener un peso de la muestra seca más cápsula más agua de 91.31. También para el primer ensayo vamos a tener un peso de la muestra seca más cápsula de 87.63 y el peso de la cápsula que va a ser de 47.76. Lo que primero procedemos a calcular va a ser el peso de la muestra húmeda. Peso de la muestra húmeda más peso del molde menos el peso del molde. 10.555 menos 6.019, obteniendo un valor de 4.536 gramos. 2. El peso del agua va a ser al peso de la muestra seca más cápsula más agua menos el peso de la muestra seca más cápsula, que reemplazando valor sería de 91.31 menos 87.63, obteniendo un valor de 3.68 gramos. 3. Peso de la muestra seca. El peso de la muestra seca más cápsula más agua menos el peso cápsula va a ser a 87.63 menos 47.76, obteniendo un valor de 39.87 gramos. 4. El contenido de humedad, que va a ser al peso agua sobre la muestra seca multiplicada por 100. Va a ser 3.68 menos 39.87 por 100, obteniendo un valor de 9.23%. La densidad húmeda va a ser el peso de la muestra húmeda sobre el volumen. Va a ser de 4.536 sobre el volumen, que va a ser 2.316.67, obteniendo un valor de una densidad húmeda de 1.958 gramos centímetro cúbico. Densidad seca. La densidad seca se calcula mediante la densidad de humedad dividida entre 1 más el contenido de humedad sobre 100. Reemplazando los valores, se obtiene un valor de 1.793 gramos centímetro cúbico. Esta es la solución, los mismos valores que hemos calculado solamente para el primer ensayo. Y se procede a hacer lo mismo para el segundo y tercer ensayo, así obteniendo una densidad seca de 1.793, la cual hemos calculado para el primer ensayo, obteniendo para el segundo ensayo de 1.896 y de 1.574. Ahora procedemos con los datos obtenidos para el CBR. 2. Igual se realizan 3 ensayos. El número de moldes para 12 golpes, 25 golpes y 56 golpes. Moldes M1, M2 y M3. Peso molde de 4.246 para los 3 moldes. Molde más muestra compactada va a ser 9.300 para el primer ensayo. Para el segundo ensayo va a ser de 9.369. Y para el tercer ensayo, que va a ser 9.370. Peso cápsula va a ser de 47.70. Para el segundo ensayo va a ser de 46.90 y para el tercer ensayo de 48. Ahora, peso cápsula más muestra húmeda va a ser de 140.37 para el primer ensayo. Para el segundo ensayo va a ser de 161.25. Para el tercer ensayo de 152.95. Ahora, peso cápsula más muestra seca va a ser a 129.30 para el primer ensayo, 149.03 para el segundo ensayo y 140.03 para el tercer ensayo. Ahora procedemos a hacer los cálculos. 1. Lo que necesito es el peso de la muestra compactada, que simplemente es el molde más muestra compactada menos el peso del molde. Va a ser 9.300 menos 4.246, obteniendo un valor de 5.054 gramos.
Densidad húmeda va a ser al peso muestra compactada sobre el volumen. Va a ser 5054 dividido entre 2316.67, obteniendo una densidad húmeda de 2.182 gramos centímetro cúbico. Peso muestra húmeda. El peso muestra húmeda va a ser igual al peso muestra húmeda más cápsula menos el peso cápsula. Va a ser 140.37 menos 47.70, obteniendo un valor de 92.67 gramos. Peso muestra seca va a ser igual al peso muestra seca más cápsula menos el peso cápsula. Reemplazando valores va a ser de 129.30 menos 47.70, obteniendo un valor de 81.6 gramos. Peso del agua va a ser peso muestra húmeda menos el peso muestra seca. Reemplazando valores va a ser de 92.67 menos 81.6, obteniendo un valor de 11.07 gramos. El contenido de humedad va a ser al peso del agua sobre peso muestra seca multiplicados por 100. Reemplazando los valores va a ser de 11.07 entre 81.6 multiplicado por 100, obteniendo un valor de 13.57%. La densidad seca va a ser igual a la densidad húmeda sobre 1 más el contenido de humedad dividido entre 100. Reemplazando valores se obtiene un valor de 1.921 gramos centímetro cúbico. Y como podemos observar nos salen los mismos resultados. En este caso solo se ha hecho para el ensayo número 1. También se tiene que realizar para el ensayo número 2 y el número 3. Y en este caso es el mismo procedimiento con las mismas fórmulas. Ahora, la resistencia a la penetración. Sabemos que el área del pistón son 3 pulgadas y la penetración se mide en pulgadas. Empezamos por 0.025 de pulgada, 0.05 de pulgada, 0.075 de pulgada, 0.1 pulgada, 0.2 pulgada, 0.3 pulgada, 0.4 pulgada, 0.5 pulgadas. En mi caso, para este ejemplo, lo que me interesa es esto, para 0.1 pulgadas y para 0.2 pulgadas. La carga tipo, libras sobre pulgada al cuadrado, va a ser 1000, 1500, 1900, 2300, 2600. Ahora, tengo el molde de 56 golpes, el molde de 25 golpes y el molde de 26 golpes. Lo que se hace, la carga que nos van a dictar son en libras. Va a ser 30 libras, 100 libras, 200 libras, 400 libras, 570 libras, 700 libras, 800 libras. Lo que se hace es dividir este valor que tenemos aquí de 30 entre 3 y así obtenemos el valor de 10. O sea, ¿a qué me refiero? Dividimos 30 dividido entre 3 porque este es el área del pistón y me va a dar libras sobre pulgada al cuadrado, que va a ser 10. Ahora divido 100 dividido entre 3 me va a dar 33.33. 200 entre 3 me va a dar 66.67 este valor. Así sucesivamente para los valores de 400, de 570, 700, 800. Esto solamente es para el de 56 golpes. Y lo mismo se tiene que realizar para el de 25 golpes. Y para el de 12 golpes. Se sigue el mismo procedimiento. Tenemos la carga, lo dividimos entre el área del pistón y me da 30. 90 dividido entre 3 a 30. 130 dividido entre 3 va a ser 43.33. 200 dividido entre 3 va a ser a 66.67. 260 dividido entre 3 me va a dar a 86.67. Así sucesivamente. Teniendo estos valores, procedemos a la siguiente tabla, o al siguiente gráfico, mejor dicho.
se traza un diagrama de carga versus penetración, en donde esta parte es la carga y este lado es la penetración. Ya. Ahora, si la curva es uniforme como se ve en el ejemplo número 1, el CBR calculado para 0.1 y 0.2 de pulgada, la penetración de carga correspondiente. O sea, ¿a qué me refiero? Agarro esto y agarro esto. Como podemos observar, la gráfica es esta. Y me dice que si mi curva es uniforme, la carga de 0.1, perdón, que la carga de 0.1 se traza una vertical a 0.1 y una horizontal, se determina la carga. Y lo mismo para 0.2. Se determina aquí y se hace una horizontal. Eso sería para el ejemplo número 1. Pero ¿qué es lo que pasa si si nuestra curva de CBR, carga versus penetración, sería la siguiente? Si el gráfico tiene la curva como se muestra en la figura, se dibuja una tangente en el punto de mayor pendiente. El punto de mayor pendiente, como podemos ver, es el punto A, y lo único que se hace es trazar una tangente, como se puede mostrar en la figura. Trazando la tangente y prolongando hasta cortar con el eje de las X, o sea, hasta cortar aquí, se obtiene un cero corregido. O sea que esta distancia lo estamos corrigiendo mediante esta tangente. Me van a entender cuando lo hagamos o lo veamos en el siguiente ejemplo. Realizando la gráfica de carga versus penetración, tenemos para 12 golpes, 25 golpes y 56 golpes. Y como podemos observar, la gráfica de 12 golpes casi no necesita corrección, ni la gráfica de 25, pero sí necesita la corrección la gráfica de 56 golpes. Ahora, para realizar la gráfica de 56 golpes lo apartamos en el siguiente gráfico. Teniendo la gráfica, se procede a trazar una tangente al punto donde haya mayor pendiente. En este caso va a ser esa. Trazamos una tangente, medimos esta distancia del 0. Esta distancia, que la podemos llamar X, va a ser la misma recorriendo de este punto. ¿Me dejo entender? Esta tiene la misma distancia que esta. Y aquí va a ser mi 0.1 pulgadas corregido. Lo mismo, esto va a ser mi nuevo punto. Esto va a ser mi nuevo punto corregido y mi nuevo punto corregido, gracias a esta tangente. Se procede a lanzar una vertical y una horizontal y obtener el valor de la carga, que en este caso va a ser 98. Lo mismo, para 0.2 pulgadas lanzamos y va a ser un valor de 153 de pulgada. Lo que quiero que me entiendan, que si a esto lo denominamos como X, a una distancia X, esta también tiene que ser una distancia X.
y esto también tiene que ser una distancia X. Fuese cual fuese, si esto valdría 1 centímetro, esto también tiene que ser 1 centímetro o 1 pulgada, viendo a la escala que están trabajando. La corrección para el CBR. En nuestro caso solo vamos a trabajar con un CBR de 0.1 pulgadas, obteniendo un CBR de 6.67 que está en el de 12 golpes. Para 25 golpes está de 8.67. Ahora para el de 56 golpes, como veíamos en la tabla anterior, teníamos un CBR de 66.67 sin corregir. Una vez corregido, hemos sacado el valor de 98. Dividido entre 10, 9.8. La densidad seca también hemos calculado en el ensayo de CBR. Ahora, para compactación, al inicio ya hemos calculado lo que es el contenido de humedad y la densidad seca. Con estos valores se procede a realizar los siguientes gráficos. Tenemos un gráfico de compactación y un gráfico de CBR. Los dos tienen que estar a la misma escala. Ahora, lo que a mí me interesa es determinar la densidad seca máxima de compactación. O sea, determina aquí y podemos ver que está de 1.90, un poco más arriba. Y la densidad seca se determina como 1.91. Ahora, la densidad seca máxima, la de aquí, necesito para el 95%. Haciendo los cálculos se obtiene que va a ser a 1.81. Me vengo a mi gráfica de compactación, busco el valor de 1.81, que va a estar más o menos por aquí, lanzo lo que es una horizontal, chocando con la gráfica del CBR, y bajo con una vertical, obteniendo así el valor del CBR, que en este caso para una subrasante es de 9.2. Gracias.